para nosotros, que han tenido la deferencia de apoyar a Armando Chaguaceda, a Dimas Castellano con sus libros, presentarlos, hacerles saber a ustedes su opinión sobre ellos, y luego agradecerles a Armando Chaguaceda y a Dimas Castellano la confianza en Hipermedia, y a todos ustedes por estar hoy con nosotros. Leer este libro ha sido un libro que es de crónica y que evidentemente tiene un prólogo maravilloso de Rafael Rojas, con lo cual no hay mejor introducción posible, pero me servía de alguna manera como para reconstruir, ¿no?, la historia reciente que de alguna manera hemos vivido a través de los medios de comunicación, de internet, de las redes sociales. Yo le comentaba a Armando hace un rato que era casi como también seguir su propia historia de vida, aunque no es ni el género, evidentemente, y tiene el estilo de la crónica política, el texto breve, el texto de inmediatez, el texto que responde a la contingencia de la noticia, del acontecimiento histórico, pero también de alguna manera se sigue una historia vital y las transformaciones de ese pensamiento, ¿no?, a lo largo de los últimos años, desde finales del 2009, ¿no?, más o menos, que inicia tu andadura con Havana Times, que es digamos, la fuente fundamental de donde proceden los textos de esta compilación. Quizás la pregunta sí que en la que bueno, yo me estoy extendiendo, no sé si si la pregunta por la que me gustaría comenzar esta conversación con Armando es esa imagen, esa metáfora que es Cracovia, ¿no?, porque el libro Crónicas de Cracovia se titula así, ¿no?, de una manera bastante irónica, pero creo que también bastante simbólica, ¿no?, de la situación vital desde la cual se piensa Cuba, ¿no?, cuando se está en otro sitio. Bueno, imagino que como la dinámica es muy fluida, su set, que ha hecho una excelente introducción, me provoca y yo un poco comento, ¿no?, y después tú retomarás. Y bueno, no, efectivamente, el libro es, bueno, primero es mi primer libro, con lo cual yo tengo una enorme emoción con este libro, porque yo estoy publicando desde el 2003 en papel, y nada, siempre que aparecía un poco de plata en Cuba, mi carrera en Cuba fue de 2003 al 2008, publiqué 2 libros en Cuba en Ciencias Sociales, con apoyo de fondos de la cooperación extranjera, y siempre que apareció un poco de plata, tuve la costumbre, por la precariedad del espacio editorial cubano, de publicar amigos que estaban en una perspectiva de izquierda crítica en 2 libros que salieron en Cuba. Pero después, la mala costumbre me siguió acompañando, y estando en México y fuera de Cuba, seguí haciendo compilaciones con artículos míos y otros colegas. Si nunca me animé a hacer un libro, el libro, mi tesis, está ahí congelado, por desgracia, porque por desgracia lo que yo decía en mi tesis doctoral se ha cumplido, pero bueno, en fin, eso es otro tema, es una tesis sobre Venezuela y Nicaragua, pero nunca había hecho un libro de autor, y este es mi libro de autor, así que este es como mi niño, mi primer niño, y tengo un enorme cariño, y veo además que ha sido muy cuidado, muy linda la edición, lo cual agradezco a la Aislado y Hipermedia. Efectivamente es una bitácora personal, porque yo reuní, y cuando estábamos pariendo este libro, primero le pregunté a la Aislado, ¿esto le interesará a alguien? Hacer esto, no sé qué, dice, no, sí, yo creo que sí. Y parece que sí, porque, bueno, la gente en Facebook, en redes sociales y eso, el libro, no sé qué, tengo 3 amigos que dicen que lo han comprado, Ariel Galvez por allá, un saludo si está viendo esto, por Noruega, qué sé yo. Y segundo, porque yo quería algo que me permitiera a mí mismo leerme y reconstruirme sin edición, es decir, tal cual yo he ido evolucionando bajo ciertos ejes en mi historia de vida, en mi pensamiento. Y un pequeño tema que no pude poner, que lo comenté con la Aislado, pero ahora me di cuenta que dice que no salió, que son las fechas de los textos. Por lo menos en los textos. Eso quizás historizaría un poco más, pero bueno, el que lo lee se da cuenta que hay una trayectoria ahí de vida, hay una evolución. Lo otro, ¿por qué Cracovia? Bueno, porque efectivamente, como ustedes recuerdan, el personaje que hace Tom Hanks en aquella película fantástica La Terminal, que es un tipo que de pronto se queda sin país y se queda en una especie de limbo, ¿no? Y el país que uno quiere a veces puede estar físicamente el lugar geográfico, pero el país que uno quiere puede difuminarse, desvanecerse, o sencillamente no existir, o quizás nunca existió. Y yo comparto con Susé esa característica, es decir, ser una persona, una generación setentera, ochentera, de nacimiento, digo yo, ¿no? Pero adquirimos madurez en la universidad en los 90, con una formación de izquierda, con una familia de izquierda, es más, de izquierda no, para usar el lenguaje en Cuba, revolucionaria, y que de pronto encontró los límites a lo que esa propia formación nos proveía dentro de las estructuras y las instituciones de eso que se llama la revolución, que no es más que el régimen, que no es la revolución. Entonces es una historia de vida, como Víctor Naborsky en La Terminal, yo me quedo como una especie de personaje de un país que ya no existe, pero que a la vez quiero que exista,
Y es eso, trata de ser una crónica muy sincera donde hay muchísimos temas, desde Slavoj Žižek, una discusión con Slavoj Žižek o sobre Slavoj Žižek, hasta el chupi chupi, que es un fenómeno cultural que se dio en Cuba. Bueno, entonces hay toda una serie de reflexiones, pero digamos el eje sería eso, un testimonio de vida de alguien que se ubica en una izquierda en el espectro ideológico cubano, y que desde el 2009 al 2015, si no me equivoco, reúne una serie de crónicas en Havana Times, y quiero aprovechar eso para hacer un poco homenaje, que es un proyecto muy plural de personas, la mayor parte de los cuales están todavía en Cuba y en otras partes, pero la mayor parte creo que está en Cuba, una buena parte de ellas, muy diverso, que es el proyecto en el cual yo me he mantenido publicando durante más tiempo, desde 2009. Havana Times, que recomiendo que lo lean, havanatimes.org, excelente, una versión en español, una versión en inglés. Bueno, por ahí yo lo dejaría, no sé. Decía Armando en la introducción del libro, porque a menudo olvidamos que nunca somos, sino que vamos siendo, que nuestra postura cívica y la condición ciudadana, en tanto toma de partido e incursión en el debate, se forma más de los encontronazos, aprendizajes, temores y desencantos que de conocimientos racionales aprendidos. No me interesa revelarme como el Chaguaceda de siempre, desde las claves de un presente de supuesta madurez intelectual, sino como alguien que transitó de la creencia en que su vida, carrera profesional e incidencia política tenían como espacio y objeto posible y deseables las fronteras internas del actual sistema político y social isleño, a otro que, aún manteniendo a Cuba como foco de buena parte de la reflexión y ansiedades, ubica en un espacio mayor, ideológico y geopolítico, el contexto de su ser y hacer. Este texto muestra mi evolución desde el reformismo sistémico, sincero pero autocontenido, en clave de socialismo democrático insular, a la democracia sustantiva, con fuerte acento social y perspectiva latinoamericana y, en cierto sentido, globalizada que hoy sostengo. Evidentemente, cuando le hacía la pregunta por qué es Cracosia, ¿no? Teniendo como referente la película de Spielberg y bueno, evidentemente el personaje de la vida real, porque la realidad siempre supera la ficción, en que está basada también el guión de esa película y la novela de este exiliado iraní. Todos quizás nos reconocemos, ¿no? Bueno, yo no presenté a Armando porque daba por hecho que muchos de los que están aquí o casi todos le conocen. Pero no sé si, por eso es que digo que no soy una buena presentadora de libros. Armando pues es politólogo, aunque también en el libro hay una anécdota que recuerda como un colega en los años 90, 2000 le dijo: no te hagas llamar politólogo en Cuba, no estás autorizado a hacerlo, que te metes en candela. ¿Por qué? Porque el pensamiento político, las derivas del pensamiento político es otro de los análisis que está presente en este libro, y creo que él lo menciona, le hace un gran homenaje a Espacio Laical, le hace un homenaje al Observatorio Crítico, a Estado de Sachs, a la gente que de alguna manera, desde las ciencias sociales, desde la prensa, desde la publicación, digamos, a la revista Temas en su época, han estado pensando, ¿no? De alguna manera las derivas del proyecto político y social y económico cubano. Y que evidentemente es una preocupación para alguien que está dentro de la academia y que de alguna manera su práctica profesional también deriva hacia la práctica, hacia la crónica, hacia el activismo también, porque Armando además es miembro de Amnistía Internacional. Creo que ese tipo de datos forman, ¿no? Como conforman esa biografía y dan cuenta de lo que puede leerse en este libro. Él ha mencionado una cosa que es clave y es la sinceridad. Todo el tiempo en el libro hay un sentido y esto no quiero que suene en tono alegorio, en tono celebratorio, pero sí se siente la cercanía, ¿no? El discurso inmediato, el discurso que tampoco se para a pensar en lo que es políticamente correcto. De hecho, hay textos que llegan a ser incómodos, es decir, cuando aborda temas como son los de la violencia de género, tema del feminismo, cómo se ha estado debatiendo eso en Cuba, cómo eso se justifica, desde luego la represión política, las manipulaciones que se pueden hacer de estos discursos. Pero sobre todo, y vuelvo un poco atrás a lo de Cracosia, ¿no? Porque Cracosia es esa espera, ¿no? Es esa espera, es ese saber que muchos de los que salimos pensamos en que vamos a regresar en algún momento, pero estamos todavía en la espera y nos mantenemos en la espera, no solamente del regreso personal, sino también del cambio, ¿no? Y también Cracosia, digamos, es de alguna manera
esa ubicuidad del exilio, esa ubicuidad de los que no estamos allí, en ese país perdido, en ese país que también desde la experiencia del exilio, y hablo aquí en primera persona, es un país desconocido para nosotros, y a mí me pasa cada vez que regreso a Cuba, es decir, mis referentes están en la Cuba de los 90, en la Cuba de principios de los 2000, ahora llego a una Cuba que no reconozco porque no es mi gente está por el mundo, están en México, están en Miami, están en Francia, están en Brasil, y creo que todo eso de alguna manera, de un modo directo o indirecto, se recoge en estas páginas. Para mí hay algo que es, digamos, de gran satisfacción, y es ver cómo, de alguna manera, toda esta generación que ha salido, bueno, luego hablarán los de otra generación, nos mantenemos, aunque estemos ubicando nuestras coordenadas profesionales en otros contextos, con otras referencias, pero nos mantenemos de alguna manera siempre desde esa posición de observar y de la cercanía de al que le duele, ¿no? Algo, y porque tenemos a nuestra gente ahí, a nuestra familia, es lo que conocemos, es de lo que más podemos hablar con mayor legitimidad, que nos creemos con la mayor legitimidad para hacerlo. Y algo que me sorprendía gratamente era reconocer, como mismo yo, por ejemplo, sigo apegada al arte cubano y hablando del arte cubano, y son mis temas de investigación, aunque también evidentemente trabajo en otras coordenadas, que Armando, a través del trabajo de Armando y de esta crónica, se puede hacer un seguimiento de lo que ha sido la historia de Cuba, en un país donde la historiografía, donde evidentemente la falta editorial y la censura sobre el pensamiento político y la plasmación de esto en una industria editorial evidentemente se resiente. El que hayan compilaciones como estas evidentemente ayudan a reconstruir una historia que nos está faltando y que es muy dispersa, y que sobre todo ayuda también a descentralizar de alguna manera la hegemonía que han tenido, ¿no?, las editoriales cubanas, controladas también por el Estado y por la inteligencia del régimen, para de alguna manera contar el día a día desde una perspectiva, en este caso, más plural, que no es radical para nada, es decir, no hay ni un solo sentido de radicalidad. De hecho, en el epílogo del libro, que lo hace bastante difícil de leer además, a ver si lo tengo por aquí, Pedro Manuel González dice: el Chagua no ataca a nadie, incluso responde a esbirros muy calmo, porque tiene el don de la mesura y la contención. Me imagino que esa mesura y esa contención en muchos momentos es difícil mantenerla, pero yo creo que en el libro está, es decir, si hay palabras que se repiten continuamente en el libro son autogestión, comunidad, colectivización, maneras de hacer diferente, una nueva forma de pensar desde la izquierda, no sé, antirracismo, feminismo, solidaridad, son empatía, sororidad, son términos que recorren todas las páginas de este libro, y creo que muestran, ¿no?, una manera diferente de pensar el socialismo, las posibilidades de un proyecto social para el bien común, o lo común, ¿no?, como bien público, como lo público, más allá del totalitarismo. Temas son muchos, es decir, aquí está toda la evolución de Venezuela, es decir, y también la transformación de un observador sobre el fenómeno de Venezuela, la transformación de su pensamiento a nivel personal. Está Nicaragua, que evidentemente con los últimos acontecimientos había que pensar cuál sería este post que llegaría ahora sobre esa realidad. Es decir, está Chile, está la nueva forma de pensar la política en Chile, con Camila, es decir, muchos temas, las Pusis Rayo, Chupi Chupi, Podemos, el 15M, que también en ese caso me parece uno de los valores que hallo en el libro es la capacidad de hablar desde la voz propia, pero de respetar al otro, la voz del otro, es decir, y en el caso del 15M había una aclaración en el texto muy pertinente, me parece. No conozco a profundidad este fenómeno, me he tratado de informar, he leído tal, pero ese respeto al otro, a la voz del otro, o incluso de darle la voz al otro, porque hay un texto en el libro que no es tuyo, el texto de una persona de a pie, una persona de la calle, a quien Armando cede su espacio en Havana Times para que cuente su experiencia, una persona de otra generación que cuenta su día a día, que cuenta su desilusión. Son
maneras de alguna manera de narrar lo que es la Cuba de hoy, pero también la Cuba inserta en un sistema global y en una geopolítica compleja como son las de este presente que estamos viviendo. Por tanto, yo no tengo nada más que dar las gracias porque exista el libro, porque Hipermedia haya apostado por él y porque Armando siga siendo tan sincero y tan irreverente, a la vez que mesurado y tolerante, para plantear la difícil y compleja situación política de este presente dilatado de la Cuba de hoy. Yo creo que Cuba cada vez más, lo decía en una conferencia en México, Cuba cada vez más se parecerá al mundo, con dos cosas sui generis, con un capitalismo de Estado y con un autoritarismo político donde todas las tareas y las misiones históricas, las esperanzas de la izquierda pues se hacen más difíciles, no solo por el autoritarismo político, sino por la enorme confusión que genera que supuestamente un gobierno de izquierda implemente las tareas del capitalismo. A diferencia de China, que seduce por los préstamos, que seduce por la inversión, que seduce por su modelo de desarrollo, Cuba no seduce por eso, contraseduce. Pero tiene todavía ese encanto de la isla pequeña, generar esa mística. Siempre me gusta la frase aquella de Sabina, que no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió, ¿no? Y a mí sí me interesa, voy a usar una palabra bélica, pero dar la batalla en ese espacio, es decir, en un espacio de explicar que las grandes tareas de la izquierda son absolutamente legítimas, porque son las tareas que han movido a la humanidad a cotas mayores de justicia, es decir, desde el catolicismo con la doctrina social, desde el socialismo democrático, desde los movimientos sociales, y las grandes tareas de más justicia, de desmercantilizar bienes públicos, de luchar por formas de organización más solidaria. Eso es inequívocamente de la izquierda, porque la izquierda no es ni con mucho el totalitarismo. El totalitarismo es una de las versiones deformadas de la izquierda, el totalitarismo estalinista, comunista. Entonces, a mí me interesa dar ese testimonio, identificar eso y promover ese debate, y ojalá este libro, además de la crónica personal, íntima, logre dar ese debate. Y bueno, lo otro de la sinceridad, mira, sucede, es que hay una cosa, o sea, en este tiempo de internet no se escapa nada, y además siempre lo mejor es hablar desde donde uno habló. O sea, la gente se construye y se reconstruye unos pasados y unas cosas tremendas. Yo lo mejor es decir que nosotros creímos cosas, que militamos en espacio, que gracias a que creímos y militamos pudimos hacer cosas porque no éramos cínicos, hasta que nos llegamos a la frontera de lo posible. Y entonces, en fin, son historias de vida quizás muy, muy diversas, ¿no? Yo nuevamente agradecer a la Aislada porque me dijo que esto sí valía la pena hacerlo, y a los lectores y a ustedes por estar aquí y por la compañía de los amigos, entre ellos a Dimas, que no lo conocía, de hecho. Yo solo una acotación que me parece muy pertinente, sobre todo para mí, que soy una lectora que proviene de otro campo. Haber leído el libro también creo que tiene me hace percatarme de un valor fundamental que tiene, y es el hecho de que hay una cierta pedagogía, sin pedantería, y que creo que ahí se nota de alguna manera también al profesor, ¿no? A quien se mueve en la academia, y es que para las personas para nada avisadas en temas de Cuba o en temas, digamos, de cómo se estructura, ¿no?, la sociedad política, porque aquí hay de todo, está desde explicar cómo funcionan los órganos de gobierno, cómo se piensa este raro sistema electoral, etcétera. Entonces hay como un ABC también, como una especie de vocabulario, una especie de guía, ¿no?, para aprender a leer de alguna manera los códigos en los que se mueve esa construcción difícil de la sociedad civil en Cuba. Y me parece que es uno de los valores también que tiene el libro, y que evidentemente tienen que ver con la labor del académico también, ¿no?, en cierto modo. No hablo más. No, con esto Bueno, primero dar las gracias a Ladislao por juntar aquí varias generaciones. Lo conozco a él de la época de Vitral, allá en Pinar del Río. Ahora junta aquí a dos miembros del Consejo Académico de Convivencia. Luego hay y aquí muchos amigos de hace mucho tiempo, también de Diario de Cuba, etc. El difícil arte tuyo, ¿sabes a lo que me refiero? A aquella famosa película o propuesta de Ponte. Y para mí, por supuesto, que es un gusto tremendo presentar un libro como este, La Revolución Fracasada, de Dimas Castellano. Voy a leerlo para no caer en la tentación de comentar mucho.
y le he llamado a mis palabras claves para el éxito de una revolución pacífica y fraterna en Cuba. Ante un título de la revolución fracasada, lo que me sugirió verdaderamente este libro fue lo contrario. La generación y sistematización de pensamiento y propuestas para Cuba, sea sobre su pasado lejano o reciente, sea sobre su presente para diagnosticar mejor el estado de la nación y sus instituciones, o sea sobre su futuro para ayudar a refundar, bebiendo de las sabias de los fundadores como Varela y Martí, puede ser la clave para comprender y recomponer el complejo ajiaco del etos cubano, único itinerario auténtico, coherente y plural para que Cuba pueda ser una nueva república incluyente, democrática, próspera y feliz. Esa creación de pensamiento, esa concepción en el sentido de la fecundación de vida nueva, es una labor paciente, multidimensional, orgánica y mancomunada en la que se irán acumulando, decantando, consensuando visiones y programas sectoriales y diversos, plurales y concomitantes, que sabiamente articulados en una visión holística podrán aportar al debate público y al diálogo nacional necesario un proyecto de nación concebido entre todos. Dimas Castellano Martí, el autor de esta obra, y este libro que aparentemente se dedica a una revolución fracasada, pero que es en realidad un profético aviso sobre las claves para el éxito de las transformaciones que vienen en Cuba. Y toda la valiosa obra del autor como historiador, analista político del presente, es también un fecundo postulador de ideas y aún más uno de los contribuyentes a una renovada filosofía ecléctica y siempre perfectible. Dimas es hoy dentro de Cuba uno de esos tejedores silenciosos, perseverantes, sistemáticos y competentes que van dedicando lo mejor de su vida a una forma de liberación y reconstrucción de la nación cubana que no suena, pero fluye, que no se exhibe, pero crece, que parece no ser tan importante según los parámetros de este mundo, pero es de las obras que aran, siembran y cultivan. No aran en el mar de la nada, sino en ese sembradío de valores que va forjando lentamente la virtud. Y siempre viene a la mente aquel aforismo del presbítero Félix Varela, padre de nuestra cultura, que dice: no hay patria sin virtud. De ahí deduzco con mucha convicción que pensadores como Dimas Castellanos son verdaderos hacedores de patria, y eso es mucho decir. El libro lleva un título impactante: La revolución fracasada, que puede y podría suscitar varias preguntas. Voy a decir las que me suscitó a mí. ¿Qué es una revolución? ¿Pueden las revoluciones violentas ser verdaderamente exitosas? ¿Tienen que ser violentas todas las revoluciones? La experiencia de las antiguas revoluciones violentas, en general, no han conducido a la conciencia universal a preferir revoluciones pacíficas en la contemporaneidad. ¿Habrá contradicción en los términos revolución pacífica o transformación pacífica? ¿Cuál es el verdadero fracaso de las revoluciones y cuál el verdadero triunfo de las transformaciones? Y ahí lo dejo. Verdaderamente este libro inspira para continuar hacia una reflexión de la filosofía de la historia, de los cambios ocurridos y necesarios en Cuba y en el mundo. Su propio contenido actual abre las pistas para este enfoque. Dimas Castellano, que nos honra siendo miembro fundador, junto con Chaguaceda, del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia, nos presenta una visión de Cuba, comenzando por lo que considera una necesidad insoslayable, dice él: el restablecimiento de la sociedad civil. En efecto, comenzar un libro sobre un fracaso, identificando ya desde el primer capítulo la causa y el remedio del descalabro, es exorcizar la obra de ese mal espíritu que pulula en estos tiempos por la isla del Caribe,
que es la queja infértil. Escarbar hasta encontrar la raíz del mal y descubrir la cura inmediatamente, esa cura del quebranto, es ya el aporte fundamental de este estudio. Y siendo fiel al inicio que apunta el remedio, Dimas culmina su libro presentando ya un nuevo escenario. En realidad son varios escenarios que se interrelacionan como en esos teatros modernos en que el proscenio gira sobre su eje para presentar varias aristas del meollo de la trama. Veamos el recorrido y los presupuestos de los nuevos escenarios. El primero de todos, el protagonismo de los cubanos, según el libro. El protagonismo de los cubanos. Cuba cambiará, dice él, en la medida que los cubanos cambiemos. El segundo escenario, Cuba cambiará si los cubanos aprendemos a ser y ejercer como ciudadanos. El tercer escenario, la sociedad cubana debe pasar de ser masa a ser pueblo. Y el cuarto, todo esto requiere de una profunda y sistémica educación ética y cívica. De una relectura sosegada se puede deducir algunas consideraciones que pudieran servir de luces para indicar la ruta de un nuevo libro que le he sugerido, uno que ya sale de este, que hoy se presenta. Y aún más, para el camino de las verdaderas y profundas transformaciones en Cuba. Son quizá el primer intento de respuestas a aquellas preguntas que me hacía al principio de esta intervención y se las compartía. ¿Qué es la revolución? Una revolución no es una actualización, ni tímidas reformas, ni zigzagueos como les llama indistintamente el autor. Una revolución no es un concepto, ni el intento de una conceptualización. Es un movimiento telúrico, un cambio de paradigmas antecedido y precedido de un lento y profundo cambio de mentalidades y la integración o inculturación de nuevos ingredientes para lo que Fernando Ortiz llamó el ajiaco de nuestra cultura. ¿Pueden las revoluciones violentas ser verdaderamente exitosas? Depende de los tiempos en que sean evaluadas y realizadas. La historia, madre y maestra, nos enseña que puede ser que en el corto plazo parezca un triunfo las revoluciones, porque ocurrió el primer síntoma que hemos narrado, el movimiento telúrico de la sociedad, y eso puede parecer un triunfo. Me gustaría encontrar estudios serios que analicen esas mismas revoluciones en el mediano y largo plazo. Parece como si los viejos fantasmas se escondieran en los intersticios del terremoto primero y esperan allí agazapados que la hecatombe pase y luego, sin ruido y sin pausa, asoman esos viejos fantasmas recurrentes con sus viejas y decadentes cabezas múltiples, quizás ahora más deformadas que antes, porque sobrevivieron a otro desastre. Y los que combatieron el autoritarismo entonces se sienten con el derecho de ser autoritarios. Y los que deseaban un país sin represión ni violencia sienten que para preservar la revolución hay que regresar a los métodos violentos. Y los que deseaban liberar las fuerzas productivas las centralizan y encadenan al carro del Estado. Los que creían protagonizar el famoso salto cualitativo en las relaciones de producción, los católicos también sabemos, marxismo, algunos, porque decretaron que se habían acumulado ya aquellos cambios famosos cuantitativos, dan el salto hacia atrás, hacia una nueva dictadura tan vieja como las anteriores, que llamaron entonces del proletariado, más recientemente del siglo XXI. No estoy pensando entonces solo en las revoluciones del siglo XIX al XXI. Este mismo análisis me atrevo a aplicarlo a la más famosa de todas las revoluciones, la Revolución Francesa. Para salir de la monarquía absoluta del Estado soy yo, llegaron al emperador Napoleón. El trayecto, en el fondo, es el mismo entonces y ahora, y lo pudiéramos resumir en estas dos claves. La violencia siempre engendra violencia si los cambios no optan libremente por romper la cadena del odio y de la venganza. Y el segundo, los fantasmas, aquellos que mencioné, del autoritarismo, los totalitarismos y los populismos, no salen
de las piedras de las revoluciones, es decir, de sus acontecimientos. Surgen más bien, creo yo, de la conciencia y el espíritu humanos, es decir, de esa tendencia del ego y los complejos de inferioridad que la zona caída de la naturaleza humana presente en todas las revoluciones, esa parte dañada del alma que anida agazapada en todos nosotros y que se recicla y vomita con violencia y asco cuando nos vence una y otra vez la perenne tentación de querer ser como dioses y asaltar el cielo, que fue aquella confusión del lenguaje, los materiales de construcción y los fines de la famosa torre bíblica de Babel, y que hoy y siempre ha sido la sociedad humana, cuando la soberbia de llegar más alto y más fuerte ha sustituido a la profundidad de los cimientos y al entendimiento entre los diferentes. Las noticias de todos los días nos aseveran que no se trata de un antiguo relato bíblico, ni de una visión confesional de la historia. La realidad es que desde los tiempos del poema simbólico del Génesis hasta nuestros días, es el mismo hombre y la misma mujer, la misma naturaleza humana y las mismas tentaciones, la soberbia y sus recaídas. Estaríamos, por tanto, según esta visión, condenados a la suerte de Sísifo y su famosa piedra. Creo que no. La humanidad ha avanzado hacia una maduración de la conciencia personal y comunitaria, y tengo la profunda convicción de que no avanzamos hacia el desastre apocalíptico anunciado por esos mismos regímenes. No avanzamos hacia el desastre apocalíptico. Estos fracasos solo ocurrirán mientras no haya la verdadera y única revolución que ha sido y será exitosa, la de la libertad, la justicia, el perdón, la magnanimidad, la reconciliación y el amor. De aquí se puede deducir que las revoluciones, mientras más verdaderas y humanistas, menos violentas y más pacíficas, y viceversa. La experiencia de las antiguas revoluciones violentas no han conducido a la conciencia universal a preferir ahora las revoluciones pacíficas. El cambio de paradigmas en el que estamos inmersos, de era, de época, va desandando la antigua dialéctica de la contradicción en los términos. ¿Revolución pacífica? Sí, sería posible, es posible, ha sido posible cuando los que inspiran y lideran, los que protagonizan y viven esas revoluciones han tenido la voluntad política y la limpieza de alma para desterrar la violencia, desechar conscientemente el odio y romper la cadena de la venganza. Entonces, ¿cuál es el verdadero fracaso de las revoluciones de la que habla Dimas? ¿Y cuál es el verdadero triunfo de las transformaciones? El verdadero y único fracaso de las llamadas revoluciones es haber invertido la escala de valores que salvaguardan la dignidad de la persona humana y la convivencia pacífica y fraterna. Han fracasado porque han puesto la ideología, la política, la economía y el poder por encima de la persona humana y no los han puesto a su servicio. Esa es la raíz de todo fracaso, en mi opinión, en la historia de la humanidad. Por lo tanto, la clave y garantía del triunfo de las transformaciones sociales, humanistas y duraderas han sido las mismas que Dimas ha reseñado en el libro y que pudieran ser una provocación, una sugerencia, una propuesta. Estas son, a mi manera de ver, la primacía de la persona humana, o dicho por Martí, el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre, y yo agrego, y la mujer. El desarrollo de la sociedad civil libre, responsable y emprendedora, verdadero motor del progreso económico y yo creo que el nuevo nombre de la democracia moderna. La necesidad impostergable y permanente de un sistema de educación ética y cívica en la familia, en los niveles de enseñanza y en los medios de comunicación. En esta encrucijada que vive Cuba hoy, en la que todo el mundo pregunta qué va a pasar o qué no va a pasar, qué margen hay y qué margen no hay, atravesando este mar rojo entre una generación antigua y una nueva generación, estas claves de que nos da Dimas pudieran y debieran servir para inspirar a los que poco a poco irán asumiendo su ciudadanía libre y participativa, a una sociedad civil que se teje
que se teja siguiendo estas puntadas y otras igualmente valiosas y humanistas que Dima nos da. Y también los que, designados hoy por un pequeño grupo o elegidos democráticamente mañana, los que vivimos en Cuba y los estudiosos y amantes de nuestra isla, en el otro pulmón de la única nación cubana, sucede, no en la nada, sino en lo que Convivencia llama el otro pulmón con los que respiramos los de la isla y la diáspora. Sabemos que en nuestra realidad del aquí y el ahora podemos ver claramente que clarean ya las primeras luces de esa transformación pacífica y fraterna, en que la dialógica prime sobre la dialéctica, por demás también necesaria, pero no excluyente de su hermana gemela, la dialógica, de esa otra cara principal de la moneda de la convivencia, que es lo que San Agustín desde el siglo IV llamó amistad cívica. Medardo Vitier, quizás nuestro mayor filósofo del siglo XX, llama minorías guiadoras a estos hombres y mujeres que velan mientras amanece, cito, y son capaces de ver las señales en la noche. Dimas es uno de esos centinelas, y este libro una de esas señales luminosas para que los que duermen despierten, y los que ya velamos crezcamos en esa esperanza que no defrauda, pero que adelanta el día, mientras ofrecen voluntad y talento, inteligencia y corazón, de cara a ese sol del mundo moral que anhelaba Luz y Caballero y que queremos que alumbre en el nuevo día de la nación. Muchas gracias. ¿Te pasó como si? Sí, ¿Qué va a decir ahora? ¿qué voy a decir ahora? ¿Por qué no voy a decir? Porque Roberto ha dicho más de lo que dice el libro realmente. Es un análisis muy profundo del libro. Bueno, primero agradecerle a Dagoberto la presentación que ha hecho del libro, agradecerle a Ladislao, el director de Hipermedia, también de haber, desde la primera vez que hablamos de estos textos, y haber concebido de que podía salir de ahí un libro y que sería útil. Y eso pues me movió a este trabajo. Del libro no quiero decir mucho, voy a decir más bien algunas cosas que son las diferencias personales de la biografía de cada persona. Yo estaba escuchando al colega Armando y me doy cuenta la diversidad y las diferencias. Por ejemplo, mi historia es totalmente diferente a la de... Primero porque he vivido mucho más. Ya voy para los 76 años. O sea, ya estoy en edad adulta, bien pasada. Pero tengo el placer, el mérito, el honor ese de haber recorrido a Cuba en estos 76 años, desde la lucha insurreccional en la que no participé como combatiente ni mucho menos, pero desde la Juventud Socialista, de la que yo era miembro antes del triunfo de la revolución, pues hacíamos muchas actividades pro revolución. De proceder de las filas comunistas, eso hay que reconocerlo, él decía lo de él, yo procedo de las filas comunistas desde niño prácticamente, y eso se lo debo a mi padre. Yo me crié en una tabaquería, y la tabaquería son los centros culturales mayores que yo he podido concebir realmente, donde personas con un grado académico de cuarto, quinto grado, pero a su vez con una cultura muy superior a la mayoría de los universitarios que yo conozco hoy. En esa tabaquería que estaba dentro de mi casa, pues las 8 horas de trabajo eran 8 horas de debate de la política, de la cultura, de las guerras internacionales, del arte, de la cultura, y ahí en la mesa de mi padre al lado, pues ahí me crié yo, y esa es mi vocación por la política desde que nací. Por eso me incorporé a la Juventud Socialista, que era la juventud de aquel Partido Comunista Viejo, ocupé responsabilidades dentro de la revolución, en el movimiento juvenil de los primeros años, incluso llegué a ser el organizador de la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia de Oriente hasta 1962, cuando Oriente abarcaba las 5 actuales provincias orientales.
Y qué decir, he estado en todo lo que tiene que ver con la revolución. Soy obrero de procedencia, yo no soy un intelectual, soy un obrero de la construcción, obrero soldador, que a diferencia de Chaguaceda, yo estudié tarde. Por eso es que me han cogido los 76 años para llegar al primer libro igual que él. Lo pronto que llego. En todo ese trayecto de obrero, de sindicalista, de haber participado incluso en una misión internacionalista, porque aquí no hay nada que ocultar. Yo fui combatiente en la guerra de Etiopía, en los años 70 y pico, y pude ver, estuve también en la Unión Soviética, pude conocer la evolución de la revolución, con la que desde los primeros años ya yo tuve problemas con el partido, por eso me separaron de la Unión de Jóvenes Comunistas, y ese estilo contestatario que venía de la ética de mi padre, que la heredé totalmente, pues hizo crisis cuando ya llegué al rango que llegó Chaguaceda. Yo llegué a ser profesor de filosofía también de la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Habana, y de ahí me expulsaron por los enfoques míos en clase. O sea que conozco esa revolución, conozco a muchos de los dirigentes todavía actuales de la revolución, y entonces este libro está escrito a partir de toda esa experiencia, pero sobre todo de los estudios después. Nunca pensé que iba a ser un libro, fue un artículo que empezamos a publicar con Ponte y en Cuba Encuentro, después en Diario de Cuba, del 2001, esa colección de artículos, que es una pequeña parte de lo que yo he escrito, pues se llegaron a agrupar en temas. Y aquí lo otro que quiero decir, que no tiene que ver con el libro, tiene que ver también con mi familia, que es mi hermana. Yo tengo una hermana que vive en Italia, se fue de Cuba del año 83, padecía de trastornos psíquicos en Cuba, tuvo serios problemas, era una intelectual también, por la presión que había allí contra ella, no tenía el sistema nervioso capaz de soportar aquello, y se fue de Cuba en el 83, y de esa época vive en Italia, y ha estado muy mal. Mi hermana se enajenó de todo, y vivía en una habitación vive en Milán, una habitación totalmente apartada de todo lo que existía en el mundo. Y en una de mis visitas ella se leyó un artículo mío, le interesó, y entonces se compró una computadora para entrar a internet al blog mío y se leyó, es la única persona que se ha leído todos los artículos míos, de adelante hacia atrás y después de atrás hacia adelante, una cosa, porque además es una hormiguita. Y cuando terminó me dijo, mi hermano, aquí hay un libro, y ese es el libro. Ella organizó los temas, y después, bueno, otras personas, muchos que están en los agradecimientos, jugaron un papel determinante, incluyendo a los compañeros de Convivencia de Pinos del Río, de los cuales pertenezco, y que hemos estado durante años en debates académicos de ese tipo, no de quejas, como dicen, sino de búsqueda y de análisis. Y ese es el libro que presento, y lo demás serían preguntas o cosas que les interese a ustedes, dispuestos a responder lo que sea, nada que ocultar. He leído cosas tuyas que tienen que ver un poco con dirigirse a ese conjunto de ciudadanos, por llamarlo de alguna manera, así es que pueden tener esa categoría en Cuba, ese conjunto de ciudadanos que están como una especie de zona gris, que no son partidarios ni dejan de serlo, un poco. ¿Cómo acceder a la cultura de esa zona gris, que es tan difícil, dado que la cultura escrita está absolutamente controlada desde el régimen, y la cultura oral es tan difícil de acceder desde la distancia del tiempo y físicamente? Obviamente la revolución cubana fue una revolución real, o sea, a diferencia del caso venezolano, donde no hubo una revolución, porque fue un gobierno que llegó por la vía electoral, y eso es otra cosa. Cuba fue una revolución radical, es decir, lo que ya sabemos, se desmontó una estructura de Estado, hubo cambios sociales, económicos y políticos, yo me atrevo a decir que en su mayoría positivos y apoyados abrumadoramente por la mayor parte de la revolución, aunque es el inicio de justicia, las dos cosas bajo la misma dirección histórica, y fue una revolución radical. Eso generó, y ahí yo creo que es muy útil utilizar a Fernando Martínez. Fernando Martínez Heredia, recién fallecido, era muy, como también fue un testigo y un protagonista de esos tiempos, tenía frases maravillosas cuando decía:
las chicas de clase media que descubrieron que, ahora quizás los regañarían las feministas, no sé, pero que la menstruación no era un tema y que se descubrieron rompiendo los tabúes de la familia, yendo a alfabetizar campesinos. Es decir, la desestructuración de la vida cotidiana, el contacto entre clases, todas esas cosas dan cuenta de una revolución. Para mí esa es la cultura de la revolución, porque la revolución para mí empieza en el 59 y termina más o menos en el 70. Es decir, después queda el éxito de esa revolución convertido en régimen, políticas sociales que tú y yo llegamos a coger todavía. Es decir, más o menos buenos maestros, creo que tú y yo también, más o menos sucede, más buenos maestros, escuelas bien dotadas, una cierta idea de que era posible. A ver, aquí la mayor parte es cubana, así que lo voy a plantear como yo lo veía. La idea de que yo me veía como un niño de familia revolucionaria que tenía que estudiar porque, con 10 años, 11 años, porque yo iba a ser como los alemanes o como los soviéticos. Lo cual además da cuenta de una cierta mentalidad colonialista, ¿no? Colonizada, pero igual, es decir, vamos a ser desarrollados. Es decir, ya en los 70 y 80 había una idea de desarrollo, de consumo socialista y de progreso socialista. Pero lo que yo creo que tú dices de la revolución, bajo mi concepto de revolución, es lo que pasa en los 60, los 70 y los 80, lo que Jesús Díaz da cuenta, Eduardo Era, Fernando Martínez, toda esa generación. Lo otro es otro fenómeno, es la mentalidad y la cultura del hombre socialista, la sociedad socialista establecida, el socialismo real, donde ya se empiezan a ver los vicios del burocratismo, la doble moral, en fin. Con lo cual te digo, para mí la cultura revolucionaria es esa primera etapa y lo otro es otra cosa. Es la cultura del hombre, el socialismo real, versión caribeña. Y bueno, los 90, ¿para qué? Ahora, ¿cómo acceder a eso, maestro? Yo creo que sí se puede acceder en los textos. Porque, por ejemplo, ahora mismo Hipermedia es un buen ejemplo. Hipermedia es un proyecto transnacional, transfronterizo. Es decir, ahí hay permanentemente cubanos de la isla, de la diáspora, no invitados uno, invitados otro, hacedores todos. ¿Sí? Entonces, ya eso que no es posible, las nuevas tecnologías ayudan. Si nosotros nos leemos todo el tiempo, yo venía hablando con la aislado, yo me leo a Wendy Guerra. ¿Sí? Y además disfruto cosas que escribe Wendy Guerra. Y cosas que escribe Laje, y que escribe Rafa Roja, y que escribe la gente de Espacio Lecal, qué sé yo. Es decir, ya hay una posibilidad de leernos todos. O sea, no es como los 70, tenés que esperar que alguien sacara algo, que Feltrinelli sacara algo que salió, entonces Feltrinelli lo publicaba, qué sé yo. Ahora, para dar cuenta de eso que pasa ahora en Cuba, que no pasa por los textos, maestro, yo creo que lo principal es estar abierto, y eso quizás a los intelectuales nos falta, o a los que creemos que somos intelectuales nos falta, a todas las expresiones de las nuevas identidades que están surgiendo. Por ejemplo, a mí siempre me interesó el tema del reggaetón. ¿Por qué? Porque el reggaetón era la música que se oía en mi barrio, yo soy de Alamar, y lo oían la gente en Alamar, así como oían a Carlos Varela, o como oían el rap en los años 80 finales y 90, y eso mucha gente no lo codificaba como que eso era algo digno de estudiarse, ¿no? Hay que estudiar hoy, hay que estudiar el reggaetón, y por eso incluso hay una crónica sobre el tema de Chupi Chupi. Pues parece frívolo, pero no es frívolo, porque si esa gente tiene una identidad, que además establece un espacio legítimo de mercado, el Estado trató de, bueno, de hecho lo trata de censurar y no puede. Y esa gente mueve gente. Me puedes decir que es por el espacio del mercado, que es el consumo, que no reivindican nada político, pero eso es Cuba real. Entonces, por la música, se puede seguir lo que pasa en la música. Y yo creo además que ahora mismo en Cuba están pasando una pila de cosas interesantes, que además yo creo que el gobierno tiene la capacidad fáctica de controlarlo todo, porque el gobierno puede patear la mesa, meter a todo el mundo preso, y se acabó. Pero número uno, el gobierno puede intentar anular físicamente o neutralizar todos los proyectos que existen hoy y le van a abortar 10 más mañana. Es decir, ni el éxodo de población, ni el envejecimiento poblacional va a impedir que esa sociedad cada vez más diversa se exprese como ellos no quieren. Y las muestras están ahí en los audiovisuales, en la literatura, en el arte independiente, en la ecología, es decir, y un poco estos palos que ellos están dando de tienta, de loco así, tiene que ver con eso, aunque no saben cómo controlar. A ver, yo le decía a un amigo el otro día, es un régimen, el régimen no cambia, porque el régimen es esas instituciones, esas leyes soviéticas, el régimen no cambia. El Estado cambia, paradójicamente, porque cambia la figura que dirigen. Entonces el Estado cambia, la gente cambia, las caras cambian, las estructuras cambian y sus ideas cambian, aunque no los puedan revelar ahora. Pero el Estado cambia y la sociedad cambió hace mucho tiempo. Lo único que no cambia es el régimen, el corazón de las leyes y de las instituciones. Entonces, dar cuenta de esa diversidad yo creo que es importante, y yo creo que esa partida, en la idea de que vuelvan a hegemonizar todo, está perdida. Ahora, el costo para la nación, maestro, es terrible, porque estamos en una especie de empate técnico morboso. La diversidad brota, ellos la tratan de anular, eso tiene dramas personales, y pudieron mencionar muchos nombres ahora aquí, de dramas personales ahora de estos mismos momentos, pero intentan neutralizar algunos, les brotan otros, les brotan otros, les brotan otros. Ahora, el costo para la nación cubana es terrible, ¿no? Ellos no logran una hegemonía completa, no se logra imponer la democratización de la isla,
y la sociedad se va degradando en términos humanos, profesionales, demográficos, pero digamos, la disputa está planteada a nivel simbólico, a nivel real. Eso es lo que yo lo veo, no sé ustedes cómo lo ven. Luego del posttotalitarismo. Sí, es un estado posttotalitario, y cuando yo lo digo se genera discusión porque entonces la gente dice, usted está tratando de rebajar como café con leche un estado represor. Yo no, yo estoy haciendo un análisis, a ver, ¿qué cosa es el posttotalitarismo? Son los mismos resortes del totalitarismo, atenuados en sus expresiones más extremas, es decir, en la Unión Soviética de Stalin o en Corea del Norte te agarran y te fusilan, te desaparecen físicamente, matan a 100.000 personas, es decir, un régimen posttotalitario mantiene resortes de régimen totalitario, hay una ideología de Estado, pero no hay movilizaciones grandes, constantes y sistemáticas, hay una serie de elementos que están y otros que llegan. Lo que pasa es que el caso de Cuba es un posttotalitarismo temprano, que tiene mucho del viejo totalitarismo todavía, es decir, no está como la Hungría del 88, qué sé yo, pero yo acabo de venir de Alemania, o sea, salvando las diferencias en consumos y había que ver lo que fue Alemania de los años 87, 88, el nivel de control del Stasi, en cosas, y ver lo que pasa en Cuba. Y la sociedad se movía, tendía a aparecían capilaridades ahí que ellos no podían ocluir, qué sé yo. ¿A dónde va eso? No sé. Lo que sé es que ellos han tenido vocación de controlarlo todo, y todo el mundo sabe quién está hablando cuando digo ellos. Han querido controlarlo todo, no han podido. El costo para el movimiento democratizador ha sido terrible, porque se ha perdido gente y por ese acoso constante, y la sociedad sigue existiendo, evolucionando en ese pantano. No sé cómo tú lo ves. Sí. No tengo nada que agregar a eso. Es como un empate técnico morboso. Digo, muy morboso porque ellos no pueden aplastar a esto no pueden democratizar el país, pero el ideal de esto es aplastar a esto, y no pueden. Y la sociedad en el medio, como decía usted, entre la queja, el azoro, la falta de información, que es tremenda, son universos diferentes. O sea, tú hablas con las personas y te das cuenta que a la vez que las élites intelectuales no tienen excusa para decir que no se enteran de lo que pasa, pues se enteran de todo. Buena parte de la gente no, está en otro registro, sobreviviendo, tratando de buscar, ¿no? La gran mayoría. Sí, el posttotalitarismo es la misma voluntad totalitaria, pero en condiciones en que ya no pueden ser como ellos quieren ser. Y la sociedad civil. Sí, o sea que ya no tienen la fuerza para ser totalmente totalitario. Esa es la esencia de él. Y eso es lo que se está viviendo en Cuba, con un daño antropológico, que es una expresión de Dagoberto, magnificado. Hay que ver la educación, las calles cubanas, la doble moral, la corrupción generalizada. Hay una cantidad de daños antropológicos, pero horrible, que será siempre lo más difícil a rescatar en el momento que empiecen los cambios económicos, etcétera. Lo más difícil va a ser esto que se ha destruido en 3 o 4 generaciones, llevará muchas más generaciones para reconstruirlo, como todo. Esta mesa yo la cojo ahora mismo, la puedo baratar ahí en 5 minutos, pero en 5 minutos no armo la mesa de nuevo. Y en las cosas sociales es mucho más complejo todavía. En cuanto a la zona gris, que me interesa mucho ese enfoque, me parece ahora medular. Yo creo que la zona gris, que llamamos zona gris peyorativamente, porque a lo mejor es la zona luminosa o de la esperanza, pero es esas personas, tú creo que lo definiste bien, que están y no están. Yo creo que se debate en este momento, si tú querías una así apreciación, yo vivo en Cuba, en la Cuba de la isla, perdón, porque ustedes también son la Cuba del otro pulmón de la diáspora, pero yo creo que se debate esa zona gris entre el exilio y el incilio, lo que hemos llamado esa especie de encerramiento en una burbuja defensiva interior, buscando cierta estabilidad económica, etc. El que lo logra entra en el incilio y dura más allí. El otro busca irse, como decía aquella película de Madagascar, a Madagascar, es decir, a cualquier zona. Y por otro lado está entre la frustración y el cinismo, es decir, desengañada de todo, pues quiere sobrevivir cínicamente o no sé, en fin. Pero yo creo que en este momento el sistema, el modelo, empuja a esa sociedad gris cada vez más hacia los colores. Es decir, aquello es como una fábrica de expulsar de sí mismo, de ese movimiento hacia afuera,
y eso es muy peligroso porque se desangra la nación, se desintegra el tejido. Y la zona gris es como el campo más fértil para esa desintegración. A mí me ha resultado muy interesante la aportación que habéis hecho todos y realmente me suscitan una serie de preguntas muy actuales, porque claro, yo que he estado mucho tiempo en Cuba y que he seguido desde el principio la Revolución Cubana con verdadera pasión, he escrito mucho sobre ella, no es lo mismo valorar, analizar la Revolución Cubana desde ahora, en este momento actual, al momento en que se produjo. Es muy importante lo que ha dicho Dagoberto, que el libro de Dimas es como un aviso profético de las transformaciones que están por llegar a Cuba. Nosotros admiramos, nosotros digo los jóvenes de entonces, la Revolución Cubana. Fue un hito para nosotros. La revolución fracasada, a mí de momento cuando Dimas me dijo el título me resultó como un poco impactante, ¿no? Fracasada. ¿Qué revolución no ha fracasado? Y claro, una revolución fracasada, en parte puede ser que sea fracasada, porque no ha logrado todos los objetivos, el ideal que habéis propuesto, que es maravilloso, el restablecimiento de la ciudad, la primacía de la persona, todo esto que sí, estoy totalmente de acuerdo, pero ha faltado algo en la exposición que no es que sea una deficiencia, sino que yo veo que no se puede entender la Revolución Cubana si no se sitúa en el contexto internacional realista en que aconteció. Si no se tiene en cuenta el papel, la hegemonía, la pretensión absoluta de la política de Estados Unidos, no se puede entender. Yo estoy seguro que los grandes revolucionarios, Fidel, el Che, todos los que conocemos, no eran partidarios de una revolución violenta. ¿Qué más que hubiesen querido? Yo me he empapado de la lectura del Che Guevara, lo admiro, pero él no era violento por naturaleza. Él buscaba, y lo ha dicho de mil maneras, la justicia, la solidaridad, la igualdad, el amor. Pero ¿qué hubiese pasado en Cuba si hubiesen ido, como hoy pretendemos, una revolución no violenta? Si no hay más que pensar, ¿qué le pasó a Jesús de Nazaret? El mayor revolucionario de la historia, la revolución más pacífica que ha existido. ¿Cómo acabó? ¿Por qué? Porque el poder político y el poder religioso no lo toleraron. No podían tolerar el programa, el proyecto que traía. Tampoco se podía tolerar en aquel momento en la política yanqui el proyecto emancipador, liberador, el mal ejemplo que esto suponía para toda América Latina, para África, porque era un crimen de lesa majestad imperial. Y es la primera nación que se independiza de Estados Unidos. Entonces, este contexto, con todo, yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, por supuesto, pero este contexto es indispensable, condiciona tremendamente el desarrollo y la evolución de la Revolución Cubana, que no se ha podido hacer lo que ellos hubiesen querido, porque claro, es que, oye, desde el desembarco de la Bahía de Cochinos, fíjate tú, suponte que es que ahora sí, ahora existen ya las teorías, por ejemplo, de un tal Yene Shar, cómo derribar a un régimen, a una dictadura sin violencia física. Que la gente no lo conoce, lo estamos ensayando aquí en España, en Cataluña. Se sigue la estrategia al pie de la letra de este autor. Se sigue lo que se está haciendo ahora en Nicaragua, lo que se está haciendo en Brasil, con Lula, en Venezuela, en Ecuador. Entonces es muy importante, es otro momento. Pero claro, hay que tener en cuenta quién maneja y quién está detrás de todo esto, sin negar los valores que muchísima gente, quizás la mayoría, la multitud que se mueve, en el fondo abriga. ¿Qué es eso? La mayor justicia, la mayor igualdad, el respeto a la libertad, a los derechos humanos. Pero quienes mueven esa masa, quienes mueven los hilos de todo eso, no pretenden precisamente eso.
¿Por qué? Porque el sistema dominante sabemos que es el sistema neoliberal capitalista. Y si realmente analizamos cómo dentro de muchos grupos y muchas pandillas que se mezclan en estos movimientos, están ellos pagando para que puedan caer lo que para ellos ha sido un obstáculo máximo. Daniel Ortega, que se ha equivocado en muchas cosas, que yo no estoy de acuerdo mucho con ello porque he seguido como nadie la revolución sandinista, Daniel Ortega ha sido el mayor enemigo del imperio de Estados Unidos, y más ahora cuando con el canal interoceánico pues se lo ha dado a los chinos. Fíjate tú lo que puede resultar. Entonces el que ahora, por todo eso que pasó, un incidente que él trató de derogar y cambiar, sin embargo, fíjate a dónde se ha llegado inmediatamente. Daniel Ortega tiene que marcharse, y El País ya un editorial: Daniel Ortega tiene que marcharse. Lean ustedes los artículos de Beldaña, de Carlos Fonseca, son distintos pero son complementarios y te hacen ver que esto es un análisis complejo. Como ustedes decían, en aras de la complejidad, voy a complejizar también. Estados Unidos es un imperio, es una república. Es decir, como es un imperio, ha hecho intervenciones, ha hecho invasiones, pero dentro de Estados Unidos también hay ONGs, hay movimientos de chicanos, de trabajadores, hay gente que no está con Trump y va a marchar. Por suerte, porque si no sería terrible Trump, ese loco con el arma nuclear y con las manos sueltas. En los otros imperios que también interceden en América Latina, incluido el de China, que le ha hecho el canal a Daniel Ortega, que además no lo ha hecho porque ha sido una tranza monumental y se han robado el dinero, pero bueno, dicen que lo van a hacer. No hay posibilidad de hacer eso. Es decir, hay muchos imperios, y hay imperios en los cuales, como no son imperios absolutamente autoritarios, su agenda interior y su agenda exterior son indetenibles. Es decir, Rusia, China, mientras que el imperio que nos ha afectado a nosotros, Estados Unidos, es un imperio que tiene un elemento republicano, democrático al interior, gracias a eso, y que puede ser nuestro aliado. Digo eso en aras de complejizar. Por otro lado, el tema de los valores y el tema de los ideales siempre me gusta referirlo en relación con las cosas concretas y las cosas prácticas. Por ejemplo, ¿cuánto no quisiera yo que, bueno, primero yo discrepo, no creo, efectivamente hay manipulación, pero no creo que las grandes masas en la historia se muevan por grandes manipulaciones, ni siquiera ahora, porque desde ese punto de vista, llevando ese argumento hasta el final, terminamos en la peligrosa creencia que todas las revoluciones son conservadoras o reaccionarias, con lo cual, extendiéndolo hacia atrás, hasta Jesús hubiera sido sospechoso de entrada, porque lo hubiera manipulado los persas o quién sabe quién. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo que he visto en Cataluña, y no soy simpatizante del independentismo, pero lo que he visto en Cataluña es una población movilizada con las herramientas de las tecnologías, reivindicando derechos de manera autónoma contra la política torpe, a mi juicio, de Madrid. Punto. O sea, no es la manipulación ni de George Soros, ni de la CIA, son cientos de miles de catalanes luchando por lo que creen y otra parte de la población diciendo que no. Por tanto, eso es legítimo, desde ese punto de vista. Lo que tenemos en Nicaragua es el gobierno más eficientemente pragmático de América Latina en los últimos tiempos, que ha firmado buenos convenios con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, que tiene excelentes relaciones con Estados Unidos, que la tiene con los rusos, que la tiene con los chinos, que desarrolló una serie de políticas sociales con el dinero venezolano, que bueno que las desarrolló porque otros gobiernos no las desarrollaron, pero que ha sido sistemáticamente represor también contra, por ejemplo, figuras históricas de izquierda como Cardenal, como parte de los compañeros de Frente Sandinista de Liberación Nacional, contra la Universidad Centroamericana de los Jesuitas. Es decir, lo que tenemos en Nicaragua es la peor síntesis de lo peor de los dos grupos, de los dos bandos. Frente a ellos están los movimientos sociales diversos, donde ahí, por asomo, no está la CIA. Habrá otros intereses, pero, y yo termino con Cuba porque Cuba es lo que me toca, es lo que viví. Maestro, ojalá en Cuba hubiéramos podido tener esos movimientos sindicales autónomos que usted se ha referido. Ojalá pudiéramos tener el diario.es o el Público. Ojalá pudiéramos tener a una persona de Podemos o de Izquierda Unida compareciendo a la televisión pública para discutir con el gobierno de derecha. Pero en Cuba no tenemos eso. En Cuba no existen movimientos sociales reconocibles, en Cuba no existen comisiones obreras, en Cuba no existen movimientos de derechos humanos. No existe porque tenemos un gobierno que, independientemente del signo ideológico que tenga y del entorno de Guerra Fría en que surgió, que yo le doy la razón, es enemigo de toda autonomía. Es decir, usted puede crear, y eso se lo digo como testimonio, usted puede crear en Cuba un espacio, una peña que se llame Che Vive. Fíjense bien, Che Vive, usted que habló de Che, no estoy hablando de Hayek Vive, Isaías Berlin Vive, Adolf Hitler Vive, Che Vive. Y ese movimiento se llama Che Vive, es intervenido por la policía política y es neutralizado, sabiendo la policía política perfectamente que no está la CIA porque tiene todos los teléfonos de la gente que está hablando. Es decir, no hay ni siquiera el justificativo de que por la precaución ante el imperio lo interrumpieron porque podía haber dinero. Saben todo.
saben más de todos que yo del que está al lado, pero no admiten la disputa del monopolio del poder. Es decir, ese poder que alguna vez fue de izquierda, le concedo eso, ha hipotecado el futuro de cualquier cosa de izquierda en Cuba, porque ha hipotecado la autonomía de los ciudadanos, porque no ha creado espacio de pensamiento crítico. Entonces, ante eso, usted lo que tiene es una población que mayormente sobrevive. De hecho, tiene una economía donde la mayor parte de los elementos de consumo vienen de Estados Unidos. Es verdad que Estados Unidos estableció un bloqueo financiero, pero es verdad que desde hace mucho tiempo la mayor parte de la comida se la vende de Estados Unidos a Cuba. El pollo que se come en Cuba es de Estados Unidos, que me mienten los amigos que están acá. Y es además verdad que la mayor parte de los hijos de esa élite están o radicados en Estados Unidos o radicados aquí en Europa, haciendo negocios en Estados Unidos. Entonces, yo creo que quienes vivieron esa revolución, que fue una revolución, y quienes tienen ideales de izquierda, por las causas justas que la izquierda sigue teniendo que defender, tienen que establecer un deslinde entre lo que fue esa revolución y lo que es un régimen que ha sido sistemáticamente el hipotecador de todas las causas de izquierda en Cuba en este momento. Eso es lo que va a ayudar que tengamos una izquierda posible en Cuba que se conecte con esas luchas globales, con los movimientos sociales, con la causa feminista, con el sindicalismo, con la economía social, en fin. Pero tenemos un régimen cuya definición es autonomófobo. Todo autonomía. Usted hace ahora un grupo de amigos de las focas en La Habana, no hay focas, no importa. Pero si usted, ese grupo de amigos de las focas, no pasa por la asociación oficial de amigos de las focas, usted no puede constituirla. Yo hago parte de un espacio acá, que son personas respetables porque todos acá los están respetando. Son personas que son académicos, que hacen un trabajo en la comunidad, que ninguno tiene un carnet del FBI. Y esas personas son sistemáticamente censurados, tienen una vida cotidiana fastidiada. Tenemos una compañera que está en un proceso judicial, que se le decomisó su casa. Eso no admite el más mínimo recelo de Estado de Derecho. O sea, entonces, ante eso hay que discutir. O sea, izquierda sí, pero con democracia, con elementos básicos. No nos olvidemos que los esposos, pues, en los años 30, los socialistas fabianos decían que en la Unión Soviética de Stalin existía la más brillante de las democracias. La decepción vino en el año 56, cuando nos enteramos de todas las cosas. No digo que Cuba sea el caso de la Unión Soviética de Stalin, pero digo que creo que es importante no caer en la decepción, seguir defendiendo las ideas de la izquierda, pero no extender, digamos, ese manto de silencio a todos los reclamos que se hacen en Cuba bajo lo que fue una idea originaria de izquierda, me parece a mí. No, brevemente yo voy a referirme a otro aspecto. Ojalá y pudiéramos tener este tipo de debate dentro de Cuba, que no nos lo permiten, para aclarar cosas, porque todo está por hacer. Todas estas ideas hay que organizarlas, todo está por hacer. Nadie tiene verdad absoluta y todo es discutible, etc. Y lo que me quiero referir es lo siguiente. Uno de los grandes problemas de Cuba es que la historia desapareció. La historia la secuestró el gobierno. Y no hay historia de Cuba. La historia que se ha dado de Cuba del 59 para acá es una historia oficial totalmente sometida a una ideología, a un partido político que no responde a la realidad. Con eso, ¿qué le quiero decir? Que las causas estas, sin restarle ninguna de las responsabilidades que tiene Estados Unidos en la historia de Cuba, que tiene grandes responsabilidades, grandes culpas, Entre ellos Batista. Entre ellos Batista, bueno, yo que vengo incluso de las filas comunistas, soy un crítico he sido un crítico de la política norteamericana hasta Obama. En Obama dejé de criticarla y ahora podía retomar la crítica de nuevo. Pero en nuestra historiografía se han ocultado muchas cosas. Un estudio que es lo que yo más tiempo le he dedicado, aunque no soy de origen historiador, pero me he convertido realmente en un historiador, es que desde el asalto al Moncada, o sea, desde el golpe de Estado de Batista, en el 52, en Cuba se crean dos facciones que se enfrentan al golpe de Estado. Un grupo cívico, un movimiento cívico considerable, y un movimiento que estaba por la lucha armada y por la violencia. Y ese movimiento que estaba por la violencia, pues de ahí emergió esencialmente la figura de Fidel Castro. Y del otro, bueno, emergieron un grupo de figuras que formaron parte del gobierno inicial del 59, que era un gobierno con toda la fuerza que habían participado. Para mí, y eso lo voy a demostrar con argumento en algún momento, el pensamiento, lo que Fidel Castro logró, no se puede atribuir solamente a las consecuencias de la relación con Estados Unidos, sino que eso lo ha usado para justificarlo. Fidel Castro tenía un proyecto hegemónico, totalitario, desde los años 50. Por eso es que lo primero que él logra es
eliminar y hacer fracasar los movimientos cívicos. Hizo todo lo posible para que no hubiera solución pacífica mediante conversación, lo hizo todo y logró lo de la sierra. Y estando alzado, las grandes contradicciones entre los diferentes revolucionarios que tenían ópticas diferentes, pues chocaron, y las figuras esas que tenían otra visión de lo que debía ser Cuba fueron desapareciendo de una u otra forma. Y ahí está la mano ahí está la mano. Eso no está escrito, eso no está en ningún lugar, pero eso hay que... Eso hay que reescribirlo. ¿Cuál fue el proyecto de este hombre desde antes del triunfo de la revolución? Y desde que triunfa la revolución, y esa ya parte yo la viví, que era de la Juventud Socialista, empezó el proceso de tratar de unir todas las organizaciones juveniles que existían, que fue el primer proceso, y después continuó en el partido. Y al final se disuelven las fuerzas políticas, se queda un solo partido, y el jefe del Estado, el jefe del ejército, es al mismo tiempo el primer ministro, el jefe del gobierno, y es el jefe de ese partido, y quedó todo bajo un solo control. Eso fue un proyecto que no fue casual, y es por eso que Estados Unidos rompe la relación en el 1961, pero ya en el 59 ya estaban saliendo los grupos guerrilleros de Cuba para hacia otros países, y eso a un país hegemónico como Estados Unidos, pues naturalmente que eso es un enfrentamiento, y eso es parte del conflicto. Y antes de la ruptura se produjo la nacionalización de todas las propiedades norteamericanas en Cuba, sin una indemnización clara, ni mucho menos. Y naturalmente que eso agudizó, o sea, puso en una condición al otro que tiene una historia de hegemonía, de control, que no admite que nadie le haga eso en el patio, en esa forma. Pero no se puede ver solamente por la política de Estados Unidos, sino que hubo una política de Cuba forzada a eso. Inmediatamente vino entonces nuestra alianza con la Unión Soviética. Y eso permitió de mantener un país sin economía, porque nunca hemos tenido economía, gracias a que esa alianza con los soviéticos nos mantenía. O sea, ellos nos daban dinero, nosotros les servíamos de vitrina para eso. Eso lo fuimos descubriendo poco a poco, unos antes, otros después, por la experiencia personal y por lo que hemos vivido en la historia y por el conocimiento de estos personajes históricos de la Revolución Cubana. Y eso es lo que ha conducido al punto en que nos encontramos un país estancado, sin economía, porque se disolvió todas las bases. Lo primero que hace Fidel Castro en el 59 es comenzar el desmantelamiento de la sociedad civil cubana. Los partidos políticos, los sindicatos, la constitución, todo lo que existía en Cuba. El primer compromiso del Moncada era restituir la constitución del 40. Y en el 59, en febrero del 59, ya es lo que sustituye esa constitución por la ley fundamental del Estado cubano, que es una ley hecha por él. Y ya la constitución por la que la gente se batió en Cuba y hubo muertos y sangre para que se restituyera, él la cambió. Y el segundo compromiso era elecciones inmediatas. Y el 1 de mayo del 60 dijo, ¿elecciones para qué? Y entonces ahí ese es el sistema que tenemos, cogió otro rumbo y hubo, yo creo que revolución y actos revolucionarios hasta la época que Armando lo encuadra ahí, años 70. De ahí para acá en Cuba no hay revolución. En Cuba lo que hay es un sistema montado sobre eso con una mitología vendida hacia el exterior, con un control total de la historia, pero donde los ciudadanos están totalmente anulados. Y ese es el resultado del gran fracaso de la revolución, que es la base para el nuevo salto. O sea que en esa revolución también están todos los gérmenes de lo que debe servir para la nueva, para la Cuba esa que viene.